El título del encuentro de hoy es la enseñanza de las ciencias sociales y las efemérides escolares, ¿no? Tenemos dos cuestiones acá, ciencias sociales y efemérides, y tiene como subtítulo esto de una oportunidad para pensar la vida en común, que es el subtítulo de un libro, que después les voy a hacer un comentario, este, que también lo voy a poder compartir con ustedes, si es que así lo desean. Eh, Efemérides, como palabra, si la vamos a buscar en el diccionario, tiene un significado. Esto que leemos acá es de un día. Eso quiere decir efemérides. Acontecimientos notables ocurridos en distintas épocas, pero en un número exacto de años antes de un día determinado. Es decir, un día como hoy, hace 50 años, o en una fecha como hoy, hace 100 años o 150 años, recordamos, etcétera, etcétera, tiene el mismo origen que la palabra efímero, que, bueno, dura solamente un día. Efemérides, efímero, de un día, ¿está bien? Es el origen, digamos, etimológico de la palabra. Lo que vamos a tratar de pensar entre todos es que, bueno, si bien esto dura un día, todos sabemos también que en los jardines, en las escuelas, tanto en la primaria como en la secundaria, el día de la efemérides, el día del acto, genera un revuelo que lleva a trabajar más de un día, ¿está bien? Incluso hay áreas que se dedican enteramente a las efemérides. Por ejemplo, el área de sociales muchas veces se confunde con el estudio de las efemérides. Este, ¿Cuál es el origen de estas efemérides? Si nosotros comprendemos cuál es el origen de las efemérides, vamos a comprender qué lugar tienen hoy o qué lugar deberían ocupar hoy a partir del lugar que ocuparon en el pasado. ¿Está bien? En ese pasado, en el origen de las efemérides, la participación en los actos escolares de las fiestas públicas oficiales ayudaría a despertar en el pueblo un sentimiento de amor a la patria. Ninguna de estas palabras que yo leí recién es inocente. ¿Por qué los actos escolares, fiestas públicas oficiales, pueblo, sentimiento de amor y patria? Son todos conceptos importantes que nos ayudan a pensar las efemérides. Actos escolares, fiestas públicas oficiales, pueblo, sentimiento de amor a la patria. Vamos a tratar de estudiar y de pensar cada uno de estos conceptos. Esta necesidad de despertar en el pueblo un sentimiento de amor a la patria, no surge en cualquier momento de la historia argentina, sino que surge cuando la dirigencia argentina de la generación del 80, de 1880, se enfrenta con el problema de cómo incorporar a la masa de inmigrantes que arriban al país. Y acá podemos hablar un poco de historia, ¿no? Nosotros tenemos que la Argentina de 1880 toma la forma más o menos de una Argentina moderna. Para 1880, la Argentina ha logrado superar que algunos ven como obstáculos y otros ven como una tragedia. ¿Qué es lo que ha podido superar Argentina hacia 1880? Bueno, la disputa y la fragmentación del país. Porque recordemos que luego del 25 de mayo de 1810, luego de la independencia de 1816, la Argentina no queda conformada tal y como la conocemos ahora, sino que a lo largo de un gran proceso que dura décadas, es que se va a ir formando la Argentina hasta formarse el Estado Nacional con un presidente, con una sola moneda, con un solo idioma, con un solo ejército y todo lo demás. ¿Qué existió hasta 1880 o 1860? La famosa disputa entre unitarios y federales,
la famosa disputa entre las provincias. Porque después de la Revolución de Mayo y después de la independencia de 1816, las provincias empezaron a pelear todas entre sí. Y para esa época, para la época posterior a la independencia, la patria en general se entendía como el suelo en el que uno vivía. Y la patria para un correntino era Corrientes. Y la patria para un cordobés era Córdoba. Y para un porteño era Buenos Aires. Y para un cuyano era Cuyo. No existía la Argentina. Esto es lo que se va a ir superando de a poco a lo largo del tiempo hasta 1862, cuando se elige el primer presidente del Estado Nacional, más o menos y como nosotros lo conocemos, que es Mitre. Después vino Sarmiento, después vino Avellaneda. 1862 a 1880. Mitre, Sarmiento, Avellaneda. Lo que se llaman las presidencias fundacionales. En 1880 asume Roca. Ya tiene más o menos un Estado nacional consolidado. El hecho es que cuando este Estado nacional se consolida, hay que comenzar a formar la Argentina. Porque, como les decía hace un rato, el porteño era bonaerense, el santafesino era de Santa Fe y el tucumano de Tucumán. Por lo tanto, había que generar esa identidad que reúna a todos como argentinos. Pero aparte no estaba este desafío solamente, sino que estaba el desafío de generar la argentinidad en la masa de inmigrantes que están arribando al país. No solamente tenemos tucumanos, entrerrianos, misioneros, sino que también tenemos italianos que están llegando, españoles que están llegando, irlandeses que están llegando, inmigrantes que llegan del este de Europa. Entonces, fíjense, dentro de esta diversidad de identidades, hay que formar la identidad argentina. El tema es que esta generación del 80, estas sucesiones de presidencias fundacionales, Mitre, Sarmiento, Avellaneda, Roca, la generación del 80, ya comienza a contar con una herramienta muy importante para poder generar esta identidad. Esta herramienta muy importante que a nosotros nos interesa es nada más y nada menos que la escuela primaria. Porque la escuela primaria es la que va a permitir educar a los hijos de esos tucumanos, a los hijos de esos entrerrianos, de esos catamarqueños, de esos jujeños, lo mismo que a los hijos de los italianos, de los hijos de los alemanes, los hijos de los españoles que llegan a la Argentina, para darle una identidad argentina. Cuenta esta generación del 80, no solo ya con un solo ejército, con una sola constitución, con una sola moneda, sino que también ya cuenta con un sistema educativo. Todas las cosas se van dando la mano para poder formar una unidad. Y aquí es donde las efemérides comienzan a tener su origen y su papel. Veamos por qué. A ver, yo les voy a leer esta definición, este fragmento. Es un discurso, es parte de un discurso. Lo vamos a pensar entre todos, qué es lo que dice este discurso, y después vamos a ver de quién es y cuándo fue dicho. Dice: de repetición en repetición, se puede llegar al hábito definitivo e indestructible de un culto. Y entonces, el día que tuviéramos en la escuela 100.000 niños capaces de sentir y comprender la grandeza que entraña el sentimiento de la patria, habríamos dado a la nacionalidad actual su identidad más utilitaria
y fundamental. Lo dejo aquí colocado para que ustedes lo relean esta definición, lean este discurso y comenten qué les parece interesante, qué encuentran acá en esta afirmación. Cualquiera de ustedes que quiera tomar la palabra. Obviamente acá no nos estamos equivocando, no vamos a decir nada extraño, todos podemos opinar. ¿Qué encuentran en esta definición? ¿Qué les llama la atención? ¿Qué cosas les parecen correctas? Profe, como que quiere decir que la identidad de la nación más útil, más fundamental, es aquella que hace que crean los niños un sentimiento sobre la patria. Bien, fíjense, la escuela generando un sentimiento a la patria. ¿Qué otra cuestión didáctica o pedagógica o que hace a la formación del ciudadano encuentran en esta definición? ¿Qué más les parece interesante? ¿Qué más encontramos acá? A mí me llama la atención la primera oración cuando dice de repetición en repetición se puede llegar al hábito definitivo e indestructible de un culto, como que ellos querían hacer de la repetición en los niños como una religión, como que todo se aprendía a través de la repetición y memorización. Bien, perfecto. Fíjense que como nosotros como docentes, enseguida nos damos cuenta de que acá atrás hay una cuestión pedagógica. ¿Quién habló ahí? ¿Alexia? Porque yo no las veo. ¿Alexia? Sí, profe. Bien. Este, fíjense si ese modelo educativo de repetición en repetición sería hoy un modelo deseable. Enseñar a partir de la repetición. ¿A qué nos lleva? A la memorización y a todo lo que sabemos, ¿no? Y esto es lo Claro. que dijo también de el hábito de un culto. Fíjense si nosotros desearíamos formar alumnos que tomen algo como un culto, como un dogma. ¿Algo más que le llame la atención acá en esta afirmación? Que habla como de moldear la identidad de las personas, de homogeneizar. Muy bien. ¿Quién habló ahí? Diana. Diana. Bien, gracias Diana. Otra idea fuertísima de la generación del 80, la de homogeneizar. O sea, fíjense que de a poco vamos descubriendo algunas ideas con las que nosotros no estaríamos tan de acuerdo, enseñar por repetición, memorización, formar cultos, homogeneizar, sentimientos de amor a la patria, ¿está bien? Porque, ¿qué pasa cuando nosotros aprendemos algo por la vía emocional? Cuando nosotros aprendemos algo por la vía emocional, después nos cuesta mucho desandar ese aprendizaje, ¿está bien? El ejemplo que siempre me viene a la mente es cuando nosotros asumimos que somos de Independiente o de Argentinos Juniors o de San Lorenzo, por una cuestión de sentimientos. Después cuando alguien nos viene a decir, no, pero fíjate que Huracán o que Racing Club son mejores, bueno, no le damos mucha bolilla. ¿Por qué? Porque fuimos formados en un sentimiento, ¿está bien? Pero veamos quién lo dijo. Lo dijo José Ramos Mejía, que era el presidente del Consejo Nacional de Educación en 1910. Y el presidente del Consejo Nacional de Educación es el ministro de Educación, ¿está bien? Es decir, que el ministro de Educación de la Nación en 1910 consideraba que naturalmente la misión de la escuela era esta. Fíjense cómo a nosotros cuando lo leemos y lo comentamos, enseguida se nos prenden algunas alarmas, ¿no? Pero fíjense qué naturalizadas estaban estas cuestiones en el centenario de 1810.
repetir, memorizar, culto, homogeneizar, sentimientos, patria, cuando, bueno, nosotros pensamos las ciencias sociales desde otro punto de vista. Entonces ya tenemos una buena aproximación al origen de las efemérides. Generación del 80, la Argentina se está conformando como una nación, el desafío de formar la argentinidad y el desafío de homogeneizar un colectivo, ¿está bien? Un colectivo diverso. Cuando nosotros vemos, cuando nosotros participamos de las efemérides, ¿qué es lo que aprendemos inconscientemente? ¿O qué es lo que vivenciamos inconscientemente? Al analizar lo que se transmite a los niños y a las niñas antes o durante las efemérides y los actos escolares, nos encontramos con que los próceres no se identifican con ningún sector social, no expresan ideas de clase, no poseen intereses y están más allá de todo conflicto. Son seres universales. La historia es un quehacer de héroes, el género dominante en la historia argentina es el género masculino, y los hombres actúan guiados por la razón universal. Esto es muy interesante, esto seguramente ustedes lo han detectado. Hablamos de la Revolución de Mayo, los integrantes de la Junta son todos masculinos, lo mismo que las personas que se reúnen en el Congreso de Tucumán, pero los héroes, ¿quiénes son después? San Martín, Belgrano, Sarmiento, antes que sea el Día de la Diversidad era Colón, ¿está bien? Pero hay algo muy importante que nosotros tenemos que asimilar para poder comprender una gran parte de la lógica de la historia. Si nosotros queremos estudiar historia y comprender historia, tenemos que darnos cuenta de que muchas veces, cuando se habla de términos generales como independencia o como libertad, esto es las razones universales, en realidad no son razones universales. Esta es una estrategia de lectura que tenemos que tener nosotros, porque estos seres humanos, estos héroes que hablan en nombre de todos, de la libertad, de la independencia, de la razón, de la ilustración, no están hablando de todos. Esta es una buena manera de leer y de mirar críticamente la historia. Pero fíjense, pareciera que habla de todos. Seres universales que hablan de la libertad, del libre comercio, del progreso, del desarrollo, de la independencia, de las luces, pero no están hablando de todos. Porque hablan de la libertad, del comercio, de la independencia, del hombre blanco, adulto y propietario. Fíjense estas categorías, ¿eh? Hombre, blanco, adulto, propietario. Fíjense que si nosotros nos confundimos cuando escuchamos hablar en los actos escolares que se habla en nombre de la libertad y de la independencia, son ideas que tiene el hombre, de las cuales no participaba la mujer. Entonces ya ahí descartamos la mitad del género humano, para quien la libertad no significaba lo mismo que para este otro grupo. Porque les repito, es el hombre blanco, adulto, propietario. No confundamos, no está incluido el género femenino. Cuando digo adulto también digo algo importante, porque no están incluidos las niñas y las niñas. Son ideas que tiene el hombre blanco adulto. Los niños y las niñas en algún futuro serán ciudadanos, mientras niños y niñas no. Así que quedan descartadas las mujeres, quedan descartados los niños y las niñas. Cuando digo blanco, ¿a qué me estoy refiriendo? Estoy hablando del europeo.
Por lo tanto, aquellos habitantes del mundo, por ejemplo, los pueblos originarios y los descendientes de los pueblos originarios, o los negros, los esclavos y los defendientes de los esclavos, o los asiáticos, no están incluidos en la libertad y en la independencia y en el libre comercio y en las luces. Solamente el hombre blanco y su descendiente, el criollo blanco. Fíjense todo lo que vamos descartando las mujeres, vamos descartando las niñas y los niños, vamos descartando aquellos que no son europeos, africanos, pueblos originarios, asiáticos, quedan por afuera. Y finalmente también les dije propietarios, o aquellos oficios decentes, o con oficios decentes. Por lo tanto, aquellos que no eran propietarios o que no se tenían lo que se consideraba un oficio decente, tampoco estaba incluido en la libertad, en la independencia, en la razón. ¿Está bien? ¿Esta idea más o menos se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Si nosotros logramos asimilar esto, nos vamos a dar cuenta que la historia se escribe de una manera, que la escribe un grupo social, que habla en nombre de todos, porque vos escuchás hablar de libertad y decís, claro, está hablando de mí, pero no está hablando de vos. Si vos sos mujer, no está hablando de vos. Si vos sos esclavo o sos vendedor ambulante, no está hablando de vos, porque son la libertad, el libre comercio, la independencia, la emancipación, las luces, pero del hombre blanco, adulto y europeo. Es lo que se llamaban los vecinos en aquella época. Este cuadro, que es un cuadro que se llama El Cabildo Abierto del 22 de mayo de 1810, de Pedro Subercaud, fue pintado en 1910, fue pintado 100 años después, pero fue pintado en base a los datos históricos, ¿está bien? Este cuadro está hoy en el Cabildo, es un cuadro de 4×3, es precioso, y representa la reunión de los vecinos el 22 de mayo de 1810. Y no dije ninguna palabra inocente, dije los vecinos. Y como ustedes podrán ver en este cuadro, no hay mujeres. En este cuadro no están representados los derechos del niño o de las niñas, porque no hay niños. Por las vestimentas nosotros podemos percibir que estos vecinos son de la clase propietaria. Los vecinos no tenían trabajos indecentes. ¿Está bien? Son adultos, son blancos. En este cuadro es muy lindo de analizar, no vamos a tener tiempo para analizarlo hoy, pero nosotros podemos ver que acá a la izquierda, con el brazo extendido, está Juan José Paso, podemos ver que está el grupo de los eclesiásticos, con el obispo Lué, en la franja roja, está bien, no me sale la palabra, está el grupo de los eclesiásticos, ahí al costado se lo ve a Belgrano, acá, sentado, pensando, tomándose así el mentón, es Moreno, parado, al lado de Moreno, vestido con una capa blanca, un general, este es Saavedra, que va a ser el que va a terminar tomando el poder, ¿no? Cuando se forme la primera junta, el 25 de mayo. Bueno, y hay otros personajes históricos, no los podemos repasar todos, pero claramente en esta historia están participando el hombre blanco adulto europeo. Por lo tanto, no están incluidos todos. Nosotros, obviamente, estamos acostumbrados o deberíamos pensar de otra manera, porque nosotros somos docentes que estudiamos ciencias sociales. Como estudiantes de ciencias sociales y como apasionados de las ciencias sociales y de la historia, ¿qué es lo que sabemos? Que estudiamos con los conceptos estructurantes. Estudiamos con el espacio geográfico, el tiempo histórico y los sujetos sociales. Eso lo sabemos.
no pensamos las ciencias sociales como en 1910. La sociedad que se muestra ahí en 1910 y en los actos escolares, muchas veces en los actos escolares, en las efemérides, es una sociedad sin clases, sin sujetos sociales o sin lucha, porque San Martín era un héroe, porque Belgrano también era un héroe, porque los que se reunieron el 25 de mayo tenían bien en claro lo que querían hacer, estaban más allá de todo. Por lo tanto, hay una cierta simplificación. Pero nosotros tenemos que repensar eso. Y alguien que nos ayuda a repensar estas cuestiones es, por ejemplo, Miguel Rep. No sé si ustedes lo conocen a Miguel Rep. Miguel Rep es un dibujante. Él publica sus tiras diariamente, y desde el año 1989 lo hace diariamente, en el diario Página 12, en la contratapa del diario Página 12, publica sus tiras. Y él como dibujante no tiene, digamos, estos complejos de tener que enseñar o presentar las efemérides. Por lo tanto, piensa más allá de lo que piensan muchas veces pensadores que simplifican lo social. Y él está pensando, aunque tal vez él no lo sepa, con los conceptos estructurantes del área. Fíjense, les presenté esta imagen, tiene una inscripción, quisiera que alguien lea las inscripciones, que alguna de ustedes comenten qué es lo que estamos viendo acá, qué se ve. ¿Qué vemos en esta tira de Miguel Rep? ¿Están en conflicto, profe? No termino de entender eso. No sé si se están como peleando o qué están haciendo. Sí, yo entendí lo Perfecto, mismo. perfecto. Podemos entender que acá Rep está presentando un conflicto. ¿Está bien? Está presentando el mismo momento del cuadro que vimos anteriormente, que es el 22 de mayo, nada más que no lo está presentando adentro del cabildo, sino que lo está presentando afuera del cabildo. Y dice, todo es crispación. Mucha gente empieza a usar esa palabra, crispación. Es decir, Rep está presentando a los sujetos sociales en conflicto. Si nosotros quisiéramos enseñar y quisiéramos llevar un recurso al aula para poder desandar esta cuestión de que los héroes son universales, de que hablan en nombre de todos, no, en realidad hay conflicto, ¿está bien? Un conflicto alrededor del cabildo, y donde nosotros podemos identificar varios actores sociales acá en el centro, ¿no? Se ven como que las personas se están discutiendo y vemos que hay un obispo porque hay alguien que tiene una cruz en el pecho y vemos otra persona que tiene una galera y vemos otro que viene con un bastón y otro con una galera también. Y hay un tercero que está sosteniendo a alguien sobre sus hombros. Entonces Rep está pensando las ciencias sociales o un hecho social desde un buen punto de vista. Los está pensando en conflicto. ¿Está bien? Todo es crispación. Mucha gente empieza a usar esa palabra, crispación. ¿Qué vendría a ser, profe, crispación? Perdón, pero no sé qué. Crispación quiere decir enojo, enfrentamiento. Cuando alguien está crispado, alguien está enojado. Ah, ok. ¿Está bien? Bien. Eso es Sí, una sí. persona que está crispada, está enojada, está furiosa. En general, cuando nosotros estudiamos historia o cuando participamos de las efemérides, reproducimos muchas cuestiones que
se enseñaban tradicionalmente. No se presentan y se ocultan las diferencias sociales, económicas, políticas, de género o ideológicas. No están presentados todos los géneros, todas las ideas económicas, no están presentadas todas las clases sociales cuando nosotros hemos estudiado historia o cuando participamos de los actos escolares. Por ejemplo, vamos a traer un ejemplo que sirve para explicar esto. Cuando hablamos de los esclavos, o cuando muchas veces se traen la figura de los esclavos a los actos escolares, ¿qué se presenta? El negrito Domingo y la negra Tomasa reparten felizmente empanadas, como si ser esclavo en aquella época fuera un motivo de felicidad. Estoy seguro que seguramente que aquellas personas que eran esclavas en aquella época no eran muy felices. Por lo tanto, no repartirían alegremente empanadas y pastelitos. Pero, sin embargo, muchas veces en los actos escolares vemos el negrito Domingo y la negra Tomasa. ¿Pero por qué? Porque hay una mala interpretación de la historia. Y aquí, nuevamente, Rep nos ayuda a pensar. Fíjense esta otra tira, analícenla, nos tomamos un tiempo, y fíjense qué mensaje nos transmite este dibujante con esta historieta. Marca cómo los negros adultos y los niños quedaban completamente afuera de lo que era esa revolución de la independencia. Perfecto. Fíjense desde el estilo nomás. Fíjense, si no hubiera palabras, cómo coloca esta familia alejado del cabildo, en una realidad extraña a lo que se está discutiendo en el cabildo. Pero aparte no solamente digamos, la cuestión plástica, sino que también están estas preguntas que el niño le hace al padre. Y fíjense qué interesante. Y la mujer en el fondo también. Muy bien, es una familia con una mujer al fondo, una niña observando los hechos del cabildo y un niño que le pregunta a su padre, ¿qué es España? ¿Qué es un cabildo? ¿Qué es revolución? ¿Qué quiere decir libre? Fíjense cómo Rep pone el dedo en la llaga y cómo le da una vuelta de tuerca a este discurso universal. Como si la libertad significara lo mismo para todos, como si todos tuvieran la oportunidad de participar en un cabildo, como si para todos la revolución significara lo mismo. Y no fue así. Rep lo está resolviendo de esta manera. Mayo de 1810, y una familia que se hace estas preguntas, que tranquilamente esto puede ser un recurso adicional si es que nosotros leemos los cuentos de la tía Clementina, como hemos leído. Nos puede servir como un recurso para darle una vuelta de tuerca. Leímos los relatos, también podemos trabajar con mapas, pero también podemos trabajar con algunas imágenes como estas. Entonces estamos desandando esta idea de que la libertad tiene un solo significado, la independencia un solo significado, la revolución fue para todos, etcétera, etcétera. Vean esta otra, interesante, analicen los datos y lo comentamos. ¿Qué datos leemos en esta imagen? Es como si lo que quedó después de eso. Claro, Como profe, ahí dice el 26 de mayo de 1810, ¿no? Y hay Perfecto. una Claro, negra como es el día limpiando. después. Perfecto. Como que Datos las claves. consecuencias,
Como que las consecuencias después de lo del 25 de mayo, como que la limpia la gente negra. Bien. Así No como le en un dan momento... importancia a la persona que, como es gente negra, dicen que vale menos que los que rompieron todo eso, entonces que lo limpien ellos. Bien, perfecto, perfecto. Ya tuvimos la oportunidad de ver que hay sujetos sociales en conflicto, que no significa la libertad lo mismo para todos. Estar en el cabildo, no todos tienen las mismas oportunidades. Pero fíjense que acá REP nos permite pensar el tiempo histórico como cambios y continuidades. Pero acá REP está enfatizando las continuidades. Hubo cambios, sí, para un grupo hubo cambios, pero para otro grupo hubo continuidades. Porque para el 26 de mayo, para los afrodescendientes, para los esclavos, para los negros, su vida continuó tal y cual. Claro, total, la que después limpia soy yo. Continuidades, tiempo históricos, cambios, pero diferentes ritmos de cambios. Para los afrodescendientes, para los esclavos, la vida siguió más o menos de la misma manera. Entonces, conceptos estructurantes, sujetos sociales en conflicto, cambios y continuidades. El escenario es el mismo, es el cabildo. Subercaus pintó en 1910 y pintó ahí el interior, esa pintura lindísima que analizamos hace un rato. El escenario sigue siendo el mismo, el cabildo, visto desde afuera, visto desde el lugar donde nada ha cambiado. Y otra muy interesante también, del mismo autor, de Rep, otra tira en la contratapa del diario Página 12, y en este caso, ¿con qué nos encontramos? Es la misma negrita protestando porque ahora le toca limpiar después del Día de la Independencia también. Perfecto. Sabemos que es el día después de la independencia porque dice Tucumán el 10 de julio, el día después, porque todos recordamos el 9. Pero ¿qué pasó el día después? ¿Para todos significó independencia? ¿O para la negrita, que el 25 de mayo tampoco significó nada, la revolución no significó nada? Acá también podemos pensar que la independencia es una idea que le es ajena. Ya me mandaron a limpiar la mugre del 26 de mayo de 1810 en Buenos Aires. Ahora esto. Espero que algún día haya revolución o independencia de los esclavos, que no entramos en la ley de vientres y que al día siguiente limpie una blanca. Bueno, acá hay otra referencia importante para estudiar, que no entramos en la ley de vientres. La ley de vientres fue una ley de 1813, de la Asamblea de 1813, de la famosa Asamblea del año 13, que significó un paso adelante luego de la Revolución, porque en esa Asamblea se estableció que la escarapela era un símbolo oficial, se aprobó el himno, se dejaron de lado los instrumentos de tortura, y se estableció la ley de vientres. ¿Qué establecía esa ley de vientres? Que los hijos y las hijas de las esclavas son libres. Pero los hijos y las hijas, justamente no ellos. Por eso esta mujer, que nosotros podemos identificar con Clementina, se queja y dice, porque yo sigo siendo esclava. No entramos en la ley de vientres. Nuevamente tenemos acá el trabajo con el tiempo histórico, cambios y continuidades. ¿Qué cosas cambiaron y qué cosas no cambiaron? Rep también, en el año 2016, en el bicentenario de la independencia, problematiza los sentidos supuestamente universales que siempre trabajamos en la escuela. ¿Qué es lo que pasa acá en esta imagen?
¿Qué mensaje transmite esta imagen? Que ahora es la casa de Tucumán, que era la casa de la Independencia, está cerrada porque depende de... Bueno, muy buena interpretación. Fíjense entonces que los conceptos a las ideas cambian a lo largo del tiempo, que lo que Tucumán en algún momento fue sinónimo de independencia, según lo que entiende este dibujante, en el año 2016 estábamos nuevamente bajo una dependencia. Por lo tanto, podemos debatir, podemos convocar una mesa de debates, si es que estamos pensando, ¿no?, en trabajar con efemérides y todo lo demás de una manera renovada, por los sentidos de la palabra independencia o por los sentidos de la palabra dependencia. ¿Por qué? Para un dibujante, en el año 2016, el 9 de julio del año 2016, él consideraba que la Argentina tenía que cerrar nuevamente por caer en la dependencia. Muy lindo tema para discutir, para abrir el debate, para conversar, para trabajar en el aula. Nuevamente, cambios y continuidades a lo largo del tiempo. Fíjense también esta otra tira que nos permite a nosotros pensar las ciencias sociales desde los conceptos estructurantes para trabajar, por ejemplo, efemérides. No sé si esta se ve más o menos claramente, si no se las puedo leer yo, pero creo que se ve, ¿no? Sí, se ve. Sí. ¿Qué mensaje querrá transmitir Miguel Rep en este caso? Es un día antes de la llegada de Colón, de que Claro. todavía estaban los nativos felices, porque dice último día de felicidad. Perfecto. Acá encontramos cambios y continuidades, acá encontramos sujetos sociales en conflicto. Pensado el día antes, el 11 de octubre de 1492, calendario de ellos, ¿está bien? Último día de felicidad. Otro año, también más o menos para esta fecha, Rep publica esta otra tira, ¿está bien?, donde vemos llegar a los europeos, donde vemos descender a Colón, y dice Colón, o supuestamente dice Colón, es un pequeño paso para el hombre y un gran paso para la humanidad. Y ya en el tercer cuadro vemos la mirada de los habitantes de los pueblos originarios, un gran paso para los europeos, un gran pisotón para la americaneidad. Acá nosotros podemos pensar el espacio geográfico como apropiación y disputa. Para lo que uno es un paso, para los otros significó un pisotón, una reapropiación. Es decir, que con rep nosotros podemos pensar varios de los conceptos estructurantes del área. Los sujetos sociales en conflicto, los cambios y las continuidades, y el espacio geográfico como apropiación y disputa. Porque nosotros así queremos entender las efemérides cuando forman parte del área de ciencias sociales. Porque muchas veces lo que vamos a ver que en la escuela consideran que las efemérides son un área de ciencias sociales y que solamente en los días que está esta materia se trabaja con efemérides, cosa que no debería ser así. Lo mismo que en educación inicial. Muchas veces consideran que los momentos para trabajar efemérides es con ambiente natural y social. Pero bueno, si nos dan la oportunidad de pensar las efemérides, nosotros no podemos ir de repetición en repetición, formar el hábito indestructible de un culto. Nosotros somos docentes que pensamos con los conceptos estructurantes.
los conceptos estructurantes de las ciencias sociales nos permiten explicar la dinámica social como diversa y desigual. Incorporamos a la sociedad en su diversidad y en su desigualdad. Nosotros sabemos que explicar en ciencias sociales no es sumar información, no es repetir y memorizar. Por más información que tengamos de un hecho, eso no quiere decir que nosotros estamos explicando. Por más que sepamos cuándo nace y cuándo muere un prócer y dónde fue a estudiar y cuántas batallas ganó y qué día llegó Colón y cuántas eran las carabelas, no estamos enseñando ciencias sociales por saber todas estas cosas, sino que nosotros enseñamos ciencias sociales a través de causas y consecuencias. La explicación en ciencias sociales se da a través de causas y consecuencias. Y ahí encontramos, por supuesto, la multicausalidad, la multiperspectividad. No todo tiene una sola causa y no todo significa lo mismo para todas las personas. Hay múltiples perspectivas. Está la perspectiva de los afrodescendientes, está la perspectiva de los niños, está la perspectiva de los pueblos originarios y está la perspectiva de los blancos. Por eso nosotros tenemos que darle una vuelta de tuerca a lo que pasa en los actos escolares y en las efemérides, por todas estas cuestiones, porque nosotros pensamos a partir de los conceptos estructurantes del área. Nos preguntamos hoy cuánto queda en el seno de la sociedad y puntualmente en el seno de la docencia de aquella inculcación del sentimiento de amor y respeto a la patria como lo sagrado y lo sublime, que servía para fortalecer el objeto del proyecto educativo de comienzos del siglo XX, formar ciudadanos románticos y emotivos. Al comienzo del siglo XX, el objetivo era formar ciudadanos, como decía hace un rato Diana, creo, homogéneos. La idea era la homogeneidad, la idea era el culto, la idea era el hábito. Nosotros tenemos que pensar de otra manera. Es necesario concebir a los momentos escolares vinculados a los actos patrios, a las fechas conmemorativas o a las efemérides, como la posibilidad de un inicio de una reflexión colectiva sobre los conceptos de nación, sobre el concepto de patria, sobre el concepto de ciudadanía, sobre el concepto de identidad, de memoria, procesos, diversidad, desigualdad, cambios y continuidades. Tenemos que tratar de pensar algunas de estas cuestiones. Si la nación sigue siendo lo mismo antes que ahora, el significado del término patria, el significado de lo que significa ser ciudadano, etcétera, etcétera, cuando, y es muy posible que en los actos escolares y en los momentos de las efemérides tengamos una buena oportunidad. Porque ahí es un momento donde pueden participar las familias, porque es muy posible que haya relaciones entre las aulas, donde podamos establecer acuerdos con otros docentes, ¿está bien? Donde nos podemos repartir tareas para pensar todas estas cuestiones. Obviamente no todas, sino algunas, pero con cierta profundidad. Fíjense que hay varias fechas que pueden ser importantes, que nos pueden revitalizar el significado de los actos o de las fechas escolares. Desde el 8 de marzo, que es el Día de las Mujeres, o el 24 de marzo, Memoria, Verdad y Justicia, el Día de los Trabajos y los Días, el 1 de mayo, bueno, tenemos el 25 de mayo, pero también el 15 de junio, el Día del Libro, el 9 de julio, nos preguntamos por la independencia, por ejemplo, por el significado de la palabra nos, de ese nosotros. ¿Quiénes son el nosotros? El 7 de agosto, el 17 de agosto, el 20 de noviembre, el Día de la Soberanía, es decir, tenemos varias fechas en el calendario
que nos permiten darle una vuelta de tuerca a los actos escolares tradicionales, nuevas fechas, nuevos hechos para comentar, para debatir. Todas estas fechas y todas estas ideas las tomé de un libro que se llama Efemérides, escrito por Nicolás Arate y Gabriela Carnevale, de la editorial Mandioca. En este libro, estos autores ofrecen distintas propuestas para trabajar todas estas fechas. Quedó más o menos claro hasta acá, fuimos rápido, pensé que me iba a faltar el tiempo. ¿Se entendió más o menos? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Sí. Sí, profe. Bueno, bárbaro. Fíjense que toda esta cuestión se está revisando. Como les comentaba, la semana pasada, que fue la semana de mayo, la Biblioteca Nacional de Maestros y Maestras ofreció una serie de recursos didácticos para revisar los actos escolares y las efemérides y las fechas claves, por ejemplo, la del 25 de mayo, ¿está bien? Fíjense que dentro de las propuestas, acá dice para el nivel secundario, pero hay propuestas para todos los niveles. La Revolución de Mayo, primer gobierno patrio, y los recursos y las propuestas que se ofrecen en esta página son para abordar la Revolución de Mayo desde una mirada de género. Claro, para que el género dominante no sea el género masculino. Un afiche, propuestas de actividades por nivel educativo y para conversar en familia, y materiales complementarios para volver a pensar nuestro pasado como nación. Este material forma parte de la colección El género de la patria, una apuesta a conocer y reflexionar sobre la historia desde una nueva agenda de derechos, una oportunidad para profundizar el nexo entre efemérides y democracia. Claro, estamos repensando cómo se daban y cómo se presentaban las efemérides en 1910, pero hay mucho de supervivencia. Si nosotros hacemos memoria, seguramente se nos van a venir a la cabeza actos escolares en los que hemos participado, donde todavía escuchemos el padre de la patria con sus ideales acuesta, libera a un grupo y lleva a la independencia, esas grandes palabras que muchas veces encontramos, ¿no? Todavía lo encontramos a veces en varios actos, no es que ha desaparecido totalmente. Pero bueno, nosotros tenemos que pensar en la oportunidad para trabajar con los conceptos estructurantes, con los modos de conocer en ciencias sociales, ¿está bien? Con la explicación en ciencias sociales, con lo que las compañeras de educación inicial estudiamos, con las ideas explicativas que nos presenta Beatriz Goris, por ejemplo, para darle una vuelta de tuerca a lo que son efemérides. Y nos permiten estudiar la historia argentina, porque ustedes por ahí tenían alguna inquietud, algún interés por estudiar historia argentina. Y bueno, ¿cómo hacemos para estudiar historia argentina? Y de acuerdo a nuestras inquietudes. La verdad que libros sobre historia argentina hay varios. Si quieren les puedo alcanzar uno de Egerbras, o están los superclásicos de Romero, o también hay una colección de historia mínima, y dentro de esa historia mínima hay una historia mínima de la Argentina, cuyo compilador es Yankelevich y está escrito por varios autores. O sea, libros de historias hay muchos, pero todo depende de lo que nosotros querramos estudiar, de nuestros intereses. Porque podemos estudiar la historia argentina desde un punto de vista de la historia de género, y sobre eso hay mucho ahora publicado. Podemos estudiar la historia argentina desde la historia local, es decir, la historia local me refiero a la historia local de acá, del sudeste de la provincia de Buenos Aires. Podemos estudiar historia argentina desde el punto de vista económico, que eso nos permite pensar muchas cosas, porque el orden económico
es lo que está detrás de muchos fenómenos sociales. Porque el virreinato del Río de la Plata se formó por un problema económico, y la independencia y la revolución se hizo por un problema económico, y la pelea entre unitarios y federales fue por un problema económico, y la formación del modelo agroexportador entre 1880 y 1930 fue una mirada económica sobre la Argentina, y cuando se agotó el modelo agroexportador y vino la sustitución de importaciones y Argentina se industrializó entre 1930 y 1975, es historia económica. Y cuando desde 1975 hasta el 2001, o hasta el 2013, o hasta el 2003, y empezamos a tener el modelo económico de valorización financiera, también fue una historia económica. O sea, podemos estudiar historia desde la economía, desde el género, desde la localidad, desde las efemérides, y afortunadamente hoy tenemos mucho acceso a la información. Capaz que en 1980 o en 1990, antes de que exista Internet, íbamos al libro exclusivamente. Íbamos hasta la biblioteca Juan José Bernardo Torre, pedíamos un libro, estudiábamos un libro. Hoy tenemos la oportunidad de estudiar historia leyendo artículos digitales, leyendo libros digitales, interesándonos por los contenidos que se hacen educar. Bueno, tenemos múltiples oportunidades para estudiar historia. Si queremos mirar los cuadros, accedemos a ellos, seguimos, preguntamos quiénes son los personajes que están en este cuadro, seguimos estudiando historia. Entonces, yo les puedo ofrecer libros de historia, pero lo más ideal sería que ustedes estudien de acuerdo con sus intereses, con sus necesidades. El Museo Histórico Nacional, que es donde está el cuadro del 22 de mayo, también propuso recursos para estudiar la Revolución de Mayo, está bien, actividades de producción y reflexión para la escuela, y seguramente van a aparecer nuevos recursos, nuevas ideas para el 9 de julio, nuevos recursos, nuevas ideas para otras fechas significativas, así que vamos a tratar de estar atentos para ver qué mirada tienen sobre las efemérides, qué es lo que nos están proponiendo con estos recursos, sabiendo que en 1910 había una concepción y que nosotros tenemos otra. Y desde nuestra concepción, desde lo que nosotros sabemos, porque estudiamos en didáctica, porque estudiamos en el taller de ciencias sociales, porque lo repasamos en el Ateneo, bueno, ya tenemos una mirada bastante experta como para decir, esto le falta, esto tiene esto de bueno, esto está muy potencialmente didáctico porque acá hay sujetos sociales en conflicto y así. Así que bueno, no sé si habrá quedado muy confuso. Si quieren preguntar, pregunten, porque con las preguntas salen nuevas ideas. ¿Quedó más o menos claro entonces esta cuestión de las efemérides? Sí, profe, estuvo muy buena el análisis de las imágenes y de los diferentes actores. Bueno, todos esos recursos los tengo yo acá en la máquina, todos esos recursos los puedo compartir con ustedes. Y ya les digo, es cuestión de seguir investigando, porque esas imágenes que yo les presenté de Rep tiene una cuenta en Twitter, por ejemplo. Y obviamente que Rep sigue publicando en las contratapas del diario Página 12. Pero Rep, en esa cuenta en Twitter, por ejemplo, subió hace poquitos días una especie de historias animadas, lo que se llama historias dibujadas, con la misma lógica con la que hace sus tiras. Son pequeñas historias de 1 minuto, de 3 minutos, que obviamente que cuando las publicó, yo qué hice, las descargué, las guardé como recurso para la enseñanza. Porque nosotros, ¿a qué nos acostumbramos?
y a buscar recursos. Siempre que encontramos un recurso lo guardamos. ¿Pero por qué? Y porque hay sujetos sociales en conflicto, porque hay cambios y continuidades, porque hay apropiación por el espacio. Entonces, ahí tenemos otra punta. Podemos estudiar a medida que encontramos recursos. Entonces queda por compartir el libro de Nicolás Zarate y Gabriela Carnevale, les puedo ofrecer otros libros de historia, y queda también grabado este encuentro, que lo voy a compartir después en YouTube, por si tienen alguna otra inquietud.